¿Cuántos de los que están aquí se consideran jóvenes? Diga yo, no diga amén, porque un amén suena muy religioso. Amén, yo me considero un joven, ¿verdad? Creo que uno sigue siendo joven mientras nuestra mente lo piense, lo desee y tengamos propósitos, proyectos. Uno envejece cuando ya uno no deja ya de pensar, ¿verdad? De tener propósitos, proyectos. Pero creo que todos tenemos una buena edad, hermanos, y todavía nos podemos llamar jóvenes. Claro, si nos ponemos a la par con Noé, que vivió 900 y tantos años, o no recuerdo cuántos vivió, o de los hombres aquellos que vivieron muchos años, pues somos niños, ¿verdad? Pero a la edad de nosotros, la edad que tenemos aquí en nuestro tiempo, pues somos jóvenes, hermanos. El precioso Salmo dice que los días de nuestra edad son 70 años y entre los más fuertes, más sanos, llega a ser hasta de 80 años, ya con molestia y trabajo. Así que el que pasa de 80 años ya es una persona bien bendecida, hermanos. Amén. Imagina, pasar de 80 años es una bendición. Le he pedido a Dios que Él me conceda vivir 80 años, y si así es, pues, y el Señor no viene antes, pues estaré con ustedes hasta ese tiempo. Y si Dios dice que no, que menos, Él es el que lo dispone, ¿verdad que sí, hermanos? Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 12. Dice así: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. ¿Cuántos alaban a Dios? El apóstol Pablo exhorta, anima, enseña a Timoteo con amor y disciplina. Timoteo fue un joven entregado a Dios, fue un discípulo del apóstol Pablo, un discípulo del apóstol Pablo. Él era un joven hijo de un hombre o de un padre griego y de una madre judía. No mencionan el nombre del padre, pero sí de la madre. Allí en Hechos 16:1 dice que él era hijo de Eunice, una mujer que siempre le gustaba leer la palabra, era una mujer temerosa de Dios. Incluso mencionan a la abuela de Timoteo, que se llamaba Loida. Me imagino que vivían juntas, por eso no se menciona al padre, porque el padre no quería vivir con la suegra. Pero el padre era un hombre griego, ¿sí? Y Timoteo pues tenía esas dos nacionalidades, griego y judío. Amén. Ahora, Pablo adopta, por decir así, hermanos, a Timoteo como un verdadero hijo en la fe. Y lo menciona ahí en la segunda carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 2, dice: Timoteo, verdadero hijo en la fe. Verdadero hijo en la fe. Qué hermosas palabras, ¿verdad? Que te diga a ti alguien: tú eres mi verdadero hijo en la fe, ¿verdad? No solo a Timoteo le dijo esto, sino también a otro joven llamado Tito. Está ahí en Tito 1:4. Le dijo: tú eres también un verdadero hijo en la fe. Digo esto, hermano, para que vean el cariño, el aprecio y el respeto que le tenía Pablo a este joven Timoteo, que después se convirtió en un pastor joven y llegó a ser también uno de los apóstoles de ese tiempo, Timoteo, hermanos. Amén. Ahora, Pablo escribió estas palabras a Timoteo diciendo: ninguno
tenga en poco tu juventud. Fíjense, cheque esta frase: ninguno tenga en poco tu juventud. Pablo le escribe esta palabra a Timoteo diciendo: ninguno tenga en poco tu juventud. En la versión de las Américas dice: ninguno menosprecie tu juventud. Amén. Lo habla a Timoteo, pero más bien creo yo que el apóstol Pablo encontró un mal que estaba pasando en las iglesias y que no debe ser así. Yo creo que no solo en el tiempo del apóstol Pablo existía este mal, sino que aún en nuestros tiempos, hermanos, en las iglesias cristianas existe este mal o este detalle negativo en la mayoría de todos nosotros, hermanos. Amén. Muchas personas, muchos de nosotros menospreciamos o tenemos en poco a nuestros hermanos. Es un mal que existe, el que yo menosprecie a otros, que yo tenga en poco a otros, que yo juzgue a otros pensando subjetivamente que son menores que nosotros, pensando en que son incapaces de hacer quizá lo que yo puedo hacer o lo que otros pueden hacer. Esa palabra, hermanos, tener en poco o menospreciar a otros, hermanos, es algo muy feo, muy doloroso, muy que no debe estar en el corazón de la iglesia ni en nuestro propio corazón. Y no solamente menospreciar, en este caso, como dijo Pablo, a los jóvenes por su juventud, sino que este mal abarca a otros, los niños. A veces menospreciamos a los niños, a veces tenemos en poco a los adolescentes, tenemos en poco a los adultos, a los ancianos. A veces llegamos a menospreciar al pobre, al menesteroso, llegamos a menospreciar al principiante, al que apenas comienza en su carrera como discípulo de Jesucristo. Aleluya. Gloria a Dios. Tener en poco, escúcheme bien, hermano, vamos a vencer este tiempo. Tener en poco significa, hermanos, o menospreciar. Tener en poco o menospreciar es un mal que debe erradicarse de nuestro corazón y de la iglesia. Porque según Colosenses 3:28, según Gálatas 3:28 y Colosenses 3:11 al 17, nos dice, hermanos, que todos somos uno en Cristo, todos, que en Cristo no hay judío, no hay griego, no hay esclavo, no hay libre, no hay hombre y mujer, como para distinguir, como para ver más o menos que otros, sino que todos en Cristo somos uno. Aleluya. Él mira a cada uno de nosotros como iguales, hermanos, tanto al niño, al adolescente, al joven, al anciano, al adulto, al que está enfermo, al que tiene pocas capacidades, al menesteroso, al pobre, al rico, a todos. Si estamos en Cristo, todos debemos mirarnos como uno solo en Jesucristo, hermanos. Aleluya, gloria al Señor. Ahí lo dicen esos textos bíblicos que le pido que usted pueda estar estudiando también. Ahora, esa palabra tener en poco, esa frase tener en poco, significa desdeñar, despreciar, y también significa menospreciar.
Entonces, cuando Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, que ninguno desdeñe tu juventud, que ninguno desprecie tu juventud, que ninguno menosprecie tu juventud. Tener en poco significa también menospreciar, que significa tener a alguien o algo en menos de lo que merece, tratarlo con menos de lo que merece una persona, hermanos. Y eso, hermanos, todos lo hemos vivido, todos hemos tenido una experiencia de hacerlo y hemos tenido la experiencia de recibirlo de otra persona. Pablo decía: cuida esto, Timoteo, que nadie menosprecie, que nadie te desprecie, que nadie te desdeñe, que nadie tenga en poco lo que eres. Aleluya. Gloria al Señor. Por lo contrario, la palabra del Señor nos enseña a que cada uno de nosotros como creyentes debe aprender a reconocer a la otra persona, al esposo, a la esposa, a los hijos, a los hermanos, a los siervos, a los servidores, a los congregantes. Debe aprenderlos a tratar como superiores a ellos mismos. Nunca verlos por encima, sino verlos como autoridades sobre nosotros, dándole su valor, dándole su respeto a cada uno de nosotros, conforme al don y la gracia que el Señor ha derramado sobre la iglesia, hermanos. Filipenses 2, 3 al 4 dice eso, que debemos de ver a las personas actuar con cordura, no fijándonos ni haciendo solo para nosotros, sino viendo por los demás también. En Romanos 12, 3 dice que no tengamos un concepto más alto de sí que el que debemos de tener. Según el don que Dios nos ha dado, de esa manera trabajemos y ministremos al Señor, apoyando a la congregación, hermanos. Aleluya. Incluso en 1 Tesalonicenses 5:12 dice que debemos aprender a reconocer a los que trabajan y presiden entre nosotros, hermanos. Quiero decirles, hermanos, que es de mucho valor que alguien se pare aquí a predicar, aunque tenga poca o mucha experiencia. No debemos nosotros menospreciar a ninguno de ellos, porque de alguna manera toman el valor y se paran aquí delante de la gente a explicarles un poco de la palabra, un poco del conocimiento de Dios, y no están como para que digan: ¿y ese qué me va a enseñar? ¿Y ese? Ya estamos desdeñando, ya estamos menospreciando, ya estamos despreciando a las personas. Pero si nosotros aprendemos a darle el valor y el honor a cada uno de nosotros, haremos que nuestra relación entre nosotros sea suave y placentera, hermanos, y de grande bendición. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Por eso Pablo no solo le decía a Timoteo esto, sino pensaba Pablo en que las personas eran así, los miembros de la iglesia eran así, menospreciaban de vez en cuando, desdeñaban, despreciaban ciertas cosas o a ciertas personas, porque es un mal que debemos erradicar entre nosotros. Aleluya. Incluso también Pablo le decía a Tito, en Tito 7:15, no permitas que nadie te menosprecie. Que nadie te menosprecie. ¿Y sabe por qué suceden estas cosas, hermanos? ¿Sabe por qué existe este mal en la iglesia y entre nosotros? Y yo lo digo por mí también, en que llegamos a menospreciar o a tener en poco las habilidades, el trabajo, la condición de algunos hermanos, porque es una falta de humildad en el corazón de uno. Porque la falta de humildad del corazón del creyente lo hace sentirse por encima de los demás.
por encima de los demás. La esposa no debe sentirse por encima de su esposo, ni tampoco el esposo por encima de su esposa, ni los hijos por encima de los padres, ni tampoco los padres por encima de los hijos, porque debemos de tener un equilibrio en nuestro trato, en nuestra forma de ser y de tratar con los demás, hermanos, dándole el honor a cada uno según lo requiera, hermanos. ¿Alaban a Dios, hermanos? Es una falta de humildad, hermanos, y temor de Dios entre cada uno de nosotros los creyentes, hermanos. Dice la palabra de Dios ahí en Proverbios 29:23, que la soberbia del hombre lo abate, mas el Señor está con los humildes, hermanos. El humilde sustenta la honra. ¿Cuántos alaban el nombre de Dios? Cuando uno es soberbio, hermanos, uno comienza a mirar a las personas por debajo de nosotros. Y es triste cuando una esposa mira por debajo a su esposo, o el esposo sobaja a su esposa, o a los hijos o a los padres. Y más triste es cuando nosotros como servidores, como ministros, hermanos, pensamos que ninguno de nosotros es capaz de hacer lo que nosotros hacemos, cuando estoy 100% seguro que hay cosas que ni yo puedo hacer y que admiro tanto en que usted lo sabe hacer, hermanos, y doy gracias a Dios por el don y el ministerio que le da, porque lo que yo no puedo hacer, lo hace usted. Pero no se trata, hermanos, de que nosotros nos llenemos de soberbia en nuestro corazón, hermanos, en la casa o en la iglesia, hermanos, porque la soberbia del hombre lo abate, lo hace sentir siempre inconforme, lo hace sentir siempre molesto, lo hace sentir siempre con una actitud, hermanos, de ofender, de lastimar, hermanos. Y nadie puede vivir con eso por mucho tiempo, hermanos, porque es como un cáncer que lacera el corazón y el alma de las personas soberbias. Pero dice que el humilde lo sustenta la honra. Al humilde siempre va a recibir honra, ¿verdad? De los demás, admiración, prestigio o valoración. ¿Cuántos alaban a Dios, hermanos? Dios dice en el Salmo 138:6 que Dios atiende al humilde y al altivo. ¿A cuántos de nosotros Dios nos estará mirando de lejos? Y hacemos alarde de tener una comunión, una relación muy íntima con Dios, pero el Señor nos está mirando de lejos. Nos mira de lejos por la soberbia que tenemos en nuestro corazón, hermanos. Y cada uno de nosotros debe entender estas cosas, hermano. Yo quisiera que el Señor a mí me mirara de cerca y me atendiera, ¿verdad que sí? Pero a veces nuestra soberbia nos aleja de Dios. Por eso Pablo le decía a Timoteo, no permitas que nadie tome en poco tu juventud. Y a la iglesia nos dice, no hagan esto, hermanos, no tomen en poco a los hermanos, a sus familias, a los jóvenes, a los niños, a los adultos, a los ancianos, a todos. No menosprecien, no desdeñen, no desprecien a ninguno de nosotros. Aleluya. No debemos, hermanos, juzgar a nadie por la condición, ya sea social o económica, por la edad o por la experiencia a alguien. No debemos juzgarlos, hermanos. No tenemos derecho a juzgar a nadie por su condición espiritual o material o física o su edad o su poca o mucha experiencia. Porque fíjese, hermano, que nadie más sabe ni entiende lo que realmente está en el corazón de cada uno de nosotros, hermanos. Nadie lo entiende, solo Dios. Yo puedo mirar a una persona un poco agüitada y triste y con la cabeza agachada, y no puedo juzgarla y decir, esta mujer, este hombre no tiene fe. Pues ¿de qué se trata? Pues que no es Dios su Salvador, su Señor. ¿Qué? ¿Por qué no se levanta y se empodera? No puedo hacer eso, porque solo Dios y
cada uno de nosotros sabe lo que está pasando en nuestro corazón, de nuestras pruebas, de nuestras luchas, de nuestras penurias, de nuestros deseos, de nuestros anhelos, de nuestros proyectos, de nuestra propia visión. Nadie lo puede entender, solo Dios y cada uno de nosotros, y por lo tanto nadie de nosotros debe ser capaz de juzgar a la otra persona por su condición, por su estado de ánimo o por su edad o por su poca o mucha experiencia, hermanos. Aleluya. Porque es Dios y solo Dios, hermano, el que conoce el corazón de cada uno de nosotros, hermanos. Él dice que conoce las intenciones de nuestro corazón. Él conoce nuestros anhelos, nuestros sueños, incluso sabe de nuestros prejuicios, conoce nuestros planes, conoce nuestros proyectos, hermanos. Y a veces las cosas no están saliendo como uno quisiera, hermanos, pero no por ello, hermanos, tendríamos que juzgar, menospreciar, desdeñar o despreciar a las demás personas, hermanos. Aleluya. Todos tienen sus propias luchas, todos tienen sus propias situaciones personales en su interior, y debiéramos ser, hermanos, de verdad, personas comprensivas los unos con los otros, hermanos. Comprensivas. Un poco de empatía no nos hará mal en nuestro corazón, hermanos. Un poco de amor verdadero y sincero no dañará nuestras almas, hermanos, sino al contrario, dice que el amor es capaz de cubrir multitud de pecados. El amor de Dios cubre multitud de faltas. El amor de Dios es capaz de sanar y liberar a los presos, a los encarcelados, y darles siempre, hermanos, el honor que merecen las personas que conviven con nosotros, hermanos. Aleluya. Dios, porque el carácter de Dios es ser así, Dios siempre va a darle esfuerzo al que está cansado. Y usted juzga a una persona que se ve cansada, agotada, el Señor le va a dar su esfuerzo, le va a ayudar, le va a dar fuerza si no tiene ninguna. Pero no nos toca a nosotros juzgar y menospreciar a los demás. Aleluya. Sí es cierto, el esposo cuando era joven, ¿qué tal? Trabajaba y no se cansaba y era al 100%, pero ya estamos envejeciendo en el buen sentido. Ya no rendimos lo mismo. Aleluya. Y lo triste es de que nos exijan cuando éramos jóvenes. Debemos irnos entendiendo a la par de nuestra edad, de nuestra experiencia, hermanos. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Antes teníamos fuerzas para hacer esto y lo otro, caminar y hacer, y no nos cansábamos. Ahora nosotros que ya tenemos más de 50, 60, hermanos, ya las cosas no son tan fáciles, hermanos. Inclusive, hermanos, con todo respeto, hasta en la propia intimidad de la pareja, hermanos, ya no es lo mismo. Y duele decirlo, pero así es a veces, hermano. Y nos toca a nosotros entendernos unos a otros sin menospreciarnos, sin despreciarnos, sin desdeñarnos, para poder vivir una vida en paz delante de Dios, una vida sana, una vida íntegra, una vida de bendición, hermanos, entendiéndonos unos a otros según la condición en que vivamos. Aleluya, hermanos. ¿Cuántos alaban el nombre de Jesús? Por eso, mientras usted sea joven y fuerte, aproveche todas las cosas. Aproveche a hacer lo que puede hacer, porque cuando ya nuestros días declinan a causa de la ira del Señor, dice el precioso Salmo, pues ya las cosas se dificultan más. Pero no le toca a la iglesia, ni a nadie, ni a la familia, ni al padre, ni a la madre, ni a los hijos, ni al esposo, ni a la esposa, tener una actitud de menosprecio, de desdén, de desprecio por la situación que se vive en cada uno de nosotros, hermanos. Aleluya. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Dice que Él,
En el Salmo 113, del 7 al 8, Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso. Lo levanta del polvo y lo hace sentar con los príncipes de su pueblo. Mientras nosotros menospreciamos, desdeñamos, despreciamos, el Señor va a mirar nuestra condición, se va a acordar de nosotros y nos va a levantar del polvo, de la situación, aunque sea la más peor que vivamos. Si estamos viviendo en quiebra, no importa, la esposa debe apoyar al esposo, el esposo a la esposa, a los hijos, porque si permanecemos fieles, Él nos va a levantar del polvo y nos va a sacar adelante, gloria a Dios, y nos va a hacer sentar con los príncipes de su pueblo. No hay situación en la cual podamos estar que el Señor no se acuerde y nos levante. Podemos estar en la peor situación, podemos estar tocando fondo, como por ahí decimos, hermanos. Es más, por ahí escuché a un predicador decir que alguien le dijo: ay, hermano, es que ahora sí toqué fondo. Y él le pregunta y le dice: ¿y ahí viste a Jesús? Porque Él está ahí hasta el fondo. Cuando tocas fondo debes de ver a Jesús ahí. Y lo único que te queda cuando tocas fondo es impulsarte y salir hacia arriba, hermano. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Dele un aplauso al Señor con todo su corazón. Si bien podemos ver a una persona quebrantada, caída, ya sea por culpa suya o de otras personas, hermanos, no nos toca a nosotros juzgar, ni menospreciar, ni desestimar, hermanos, porque esas personas o esa persona está a punto de conocer a Jesús en el fondo, hermano, y a ser impulsado por Él hacia arriba, a ser levantado del polvo y a ser puesto en una mesa, en una silla con los príncipes de Dios, hermanos. Porque Dios no nos va a dejar quedarnos en una condición así, hermanos. Por eso es que la iglesia debe tener ese corazón y esa actitud hacia los demás, de ayudarnos, de apoyarnos unos a otros. Decía un pensador, es humanista, ¿va? Dice: no le cuentes tus problemas a nadie, dice, porque el 80% de las personas no les interesa y el 20% se alegran de que te esté pasando eso. Todo Dios. Pero si yo voy a Cristo, si yo voy a mi Dios, que Él es digno de confianza, que Él es digno de fiar, le hablo, le cuento mis penas, mis luchas, me humillo delante de Él, de su presencia, Él sí me va a entender, Él sí le interesa mi vida, Él sí le interesa mi condición, y Él sí va a hacer algo por ayudarme y por salir adelante, hermanos, aleluya. Ahora, este hombre lo dijo porque la humanidad es así, pero yo te aseguro que nosotros entre creyentes, si alguien nos contara sus problemas, nosotros debemos tener una actitud de interés hacia esos problemas y una actitud de ayudar en lo que más podamos a una persona. Lejos de alegrarnos por la caída de alguien, debemos hacer algo para ayudar. Entiendo que a veces estés decepcionado. Ay, es que ahora sí me decepcionó mi esposo, ahora sí me decepcionó mi esposa, ahora sí me decepcionó mi padre. Entiendo, porque cada uno de nosotros somos humanos para decepcionar al humano, hermanos. Pero cada uno de nosotros tiene el potencial de poderse levantar en el momento en que Dios nos brinde su ayuda. Y eso debemos de tener y sentir todos. Levantarnos, hermanos, de cualquier condición en la que estemos. No quedarnos en esa situación. No dejar que nadie nos menosprecie. Y lo peor que podemos hacer es dejar que uno mismo se menosprecie a uno mismo. Valorarnos es la orden de Dios
Lo contrario al menosprecio es valorar a las personas, valorarnos a nosotros mismos, porque tenemos un gran valor en Cristo Jesús, hermanos, porque Él dio su vida por nosotros. Somos comprados a precio de sangre, valemos mucho más que el oro y la plata, valemos el precio de su sangre, somos valiosos para el Señor, y eso lo debes saber tú de una manera personal, y todos nosotros debemos saberlos de parte de los hermanos. Si yo miro a mi hermana, yo veo que es una mujer lavada y comprada con la sangre de Cristo. Mi hermana, mujer lavada y comprada con la sangre de Cristo. Este varón, Dios lo ama y lo ha lavado con la sangre de Cristo. Tiene el mismo valor que yo. No importa que yo esté predicando aquí y él esté sentado ahí escuchando, tenemos un mismo valor. No podemos menospreciarnos ni tenernos en poco a ninguno de nosotros, hermanos. Porque es un mal que no debe existir en la iglesia ni en la familia, hermanos. ¿Qué sucede cuando nos menosprecian, hermanos? Bueno, pues herimos el corazón de una persona, nos hieren. Tenemos un ejemplo, hermanos. El ejemplo de un joven llamado David, que usted sabe que se convirtió en el primer rey de Israel conforme a la voluntad de Dios, que conquistó a más de 40 reyes, derrotó en su tiempo de guerra de guerrero, que fue un hombre de renombre, valga la redundancia, y que fue un hombre considerado un hombre conforme al corazón de Dios. Dios lo levantó muy en alto, se convirtió hasta en una figura, en un tipo de Cristo, conforme a las promesas del Mesías. Sin embargo, él fue tomado en poco, fue menospreciado. Fue menospreciado por su padre. En 1 Samuel 16:11, cuando Samuel fue a la casa de Isaí para ungir a un rey de entre los hijos de Isaí, Samuel, hermanos, sacó a sus hijos y los formó por edades y por estaturas, entre ellos el primer joven Eliab, que era el más alto y fornido y el mayor de ellos. Y Samuel le dijo: ¿dónde están tus hijos? Porque a uno de ellos lo voy a ungir como rey. Y comienza trayéndole uno, y Dios le dice a Samuel: no, ese no es. ¿Tú crees que por su estatura va a ser? No, dice: yo no miro lo exterior, yo miro lo interior. Y le trae al otro y al otro y al otro, y por último, hermanos, le trajo al último hijo, Elí. Y Samuel dijo: ¿qué pasa? Aquí hay algo que está mal. ¿No tienes algún otro hijo? Y Samuel dice: sí, tengo uno, pero ¿a poco él? Él es el que cuida las ovejas, es el chamaquito, aquel que no tiene prospecto como para ser un rey, un guerrero. Y Samuel le dijo: pues tráemelo para acá, porque no me sentaré a la mesa hasta mirarlo. Y cuando Samuel lo ve llegar, al David, al chavito, al jovencito Dios le dice: ese es el rey que tienes que ungir. Aleluya. Su padre menospreció a David, pero sin embargo Dios conocía el corazón de David, hermano, y lo honró, ungiéndolo como rey de Israel, hermano. Aleluya, hermano. Luego, no solamente su padre, porque a veces cometemos el error nosotros como padres de menospreciar a nuestros hijos, menospreciar lo que hacen, menospreciar su trabajo, menoscabar a sus actividades, y quisiéramos a veces que sean lo que uno quiere que sea. Y eso pasó con David y su padre Isaí, lo menospreció su padre. Luego sus hermanos mayores, lo tuvieron en poco también, lo menospreciaron. Allí en primer libro de Samuel 17:28, cuando David va a ver a sus hermanos,
por encargo de su padre. Llega en el momento que está Goliat desafiando a Israel. Llega en el momento en que Goliat dice: a ver, uno de ustedes, hijos de Israel, venga y pelee conmigo, y el que gane se enseñoreará del ejército del otro. Y todos temerosos, nadie podía responder. Y el David ahí llegó a la hora que se decía eso y empezó a preguntar: ¿qué le dará el rey al hombre que mate este gigante? Y ya le dijeron: no, pues le va a dar a su hija, le va a dar tesoros, le va a dar todo, sobre todo su hija, ¿verdad? Aleluya. Yo no sé qué Goliat mató a Isaí, que le tuve que dar a mi hijo, a mi hija. Algún Goliat debió haber matado, ¿verdad? Si no, ni se la doy. Pero luego sus hermanos lo ven y le dicen, estoy parafraseando: ¿qué es así, chamaco mocoso? ¿Qué haces aquí tú? Te conozco tu maña. Dice: has venido a ver aquí la batalla, a ver cómo peleamos, ¿verdad? Y él dice: ¿cuál batalla? Yo no veo que estén peleando. Yo veo que este hombre los desafía y todos se esconden. Pero sus hermanos lo tuvieron en poco, lo menospreciaron. Primero su padre y luego su hermano, sus hermanos. Lo menospreciaron. Luego alguien escucha que David preguntaba y le fueron a decir al rey: rey, ahí hay un hombre que anda preguntando por lo que tú dijiste y quiere enfrentar al Goliat. A ver, tráigamelo para acá. Y Saúl, que era el rey de Israel, se imaginaba que era igual un hombre grande y fornido y bien puesto y musculoso. Y cuando ve a David, un joven sencillo, dice, de hermoso parecer, delicado de manos, ¿verdad? Está ahí en Primera de Samuel 17, 32 al 33. Si tú comparas las manos de mi hermano Ernesto, ¿dónde está? Ya se fue, va así, con las manos de otra persona, uno de oficina, de Jaciel. Hay mucha diferencia, hermanos. Las manos de hermanos tan rudas, tan duras, el cemento, el concreto, y las manos de Jaciel pues son tecladitos aquí, ¿verdad? Y le mueve aquí. Entonces Saúl dijo: no, pues ahorita va a llegar un rudo, pero ve llegar a un jovencito delicado, tierno. Dice que era de hermoso parecer, de hermoso semblante. Pero lo que más le valía a él, dice que Jehová estaba con él. Pero aún así lo vio y le dijo: no, hijo, tú no vas a poder. Ahí está escrito: tú no vas a poder con este gigante. Él es un hombre experimentado en la guerra y tú eres un cantor, tú eres un poeta. Vean cómo el desdén, el menosprecio y el desprecio de una persona hacia otra. No puedes, no vas a poder. Pero entonces David dice: sí puedo, claro que sí puedo. Este gigante dice: mira rey, yo cuando cuidaba las ovejas de mi padre allá en el campo, dice, venía un oso y yo me tiraba a él y golpeaba y mataba al oso. Y luego venía un león y me robaba una oveja y le caía yo encima al león y le arrancaba la quijada y mataba al león y le arrancaba la oveja de su hocico, de sus fauces. Y así como hice con el león y con el oso, así voy a hacer yo con este gigante incircunciso que se atrevió a desafiar al ejército del Dios vivo. Porque nadie sabe ni conoce el potencial que hay en cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros somos como una semilla que ya lleva en sí el poder de Dios. Es una semilla que cuando se siembra y se planta en la tierra y se deja cultivar, crece con un gran potencial para lograr cosas grandes en Dios. Y cada uno de ustedes es así, hermanos,
porque yo no los miro como, ay, son simples congregantes. Yo sé que cada uno de ustedes puede convertirse en el guerrero, en el siervo, el ministro de Dios, la sierva, las guerreras de Dios que Dios está preparando, hermanos. Nadie sabe lo que hay en el corazón del hombre, solo Dios. Y Saúl menospreció a David. Sin embargo, hermanos, de alguna manera Saúl se convenció y le dio la oportunidad de enfrentar a este guerrero que era Goliat, un gigante. Cuando David entonces enfrenta al gigante, en 1 Samuel 17:42, el gigante también lo tuvo en poco. Aleluya. ¿Tú vas a pelear conmigo? ¿Qué acaso crees que soy un perro para que vengas a mí con palos y piedras? ¿Que no has sabido de mis hazañas, de mi espada? ¿A cuántos soldados he matado con esta espada? ¿A cuántos guerreros he atravesado con esta lanza? ¿A cuántos he matado a puños? ¿Acaso crees que tú, un chamaco, con un palo y una honda vas a poderme derrotar a mí? Su enemigo lo tuvo en poco, lo menospreció, lo desdeñó. ¿Sabes qué? Dice, pues ahora voy a tomar tu carne, voy a acabar contigo, voy a despedazarte y voy a echarle tu carne a las aves del cielo. Pero entonces David dijo, sí, dice, pues te equivocas, porque tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, al cual tú has desafiado. Dice, tú has desafiado a Dios, y yo vengo hoy en tu contra, dice, y voy a cortarte la cabeza y voy a echarle tus carnes a las aves del cielo, a las bestias del campo, y entonces se sabrá que en Israel hay Dios todopoderoso. Entonces, cuando Isaí supo la noticia, que dijo, wow, yo que pensaba que esto era un escuincle latoso. Cuando sus hermanos lo vieron enfrentar a ese Goliat, diciendo que ellos mismos no quisieron, dijeron, wow, este chavito sí que resiste las palizas. Cuando Saúl vio lo que David hizo en el nombre de Jehová de los ejércitos, dijo, no puedo creer cómo es que uno no se da cuenta del potencial que hay en las personas. Y cuando el Goliat se vio muerto, pues ya no dijo nada, hermano. ¿Qué pudo haber dicho? Solo sintió un golpe que le zumbó en la frente, hermanos. Lo aturdió y cayó de espaldas. Tan grande era, hermanos. Y en ese aturdimiento David va y corre y arranca su espada de su funda del mismo Goliat y le corta su cabeza. Dicen, como teoría, que cuando una persona es decapitada, todavía durante 5 o 6 segundos la persona tiene conciencia de sí. Y en 5 segundos la vida de Goliat pasó así de volada. Y vio un gigante más grande que él, un guerrero más grande, el cual él menospreció, aleluya, y cedió ante el poder de Dios, aleluya. Oh, gloria a Dios, aleluya. Si bien estas son las razones por las cuales nosotros como iglesia, usted como esposo, usted como esposa, usted como padre y usted hijos como hijos, no debemos tener en poco a nadie.
No debemos desdeñar a nadie, no debemos despreciar a nadie y no debemos menospreciar a nadie, aún por su físico, su forma de ser, por su edad, por su experiencia, por su situación económica o social. No debemos hacerlo, porque quizá estemos delante de un David, aleluya, que va a hacer cosas grandes, va a hacer proezas, aleluya. Porque no debe hacer eso entre nosotros, hermanos. Antes sería bueno que reconociéramos a las personas que trabajan entre nosotros, a las personas que nos sirven y nos ayudan. Poco, mucho, el esposo trae alimento para servir, aunque sea lentejitas con tocino, ¿verdad? Como sopa. Después el bistec y postre. ¿A poco no, hermanitos? Y lo hace con todo su corazón. Usted debe de verlo como un héroe, ¿no? Gracias a Dios. O el esposo, cuando llega a la casa, ve todo limpio y ordenado, dice: wow, de veras que mi viejita se la rifa, aleluya. O los padres o los hijos que ven a sus padres cuánto esfuerzo han tenido por ayudarlos, pagar sus estudios y todo, decir: wow, mi padre es un héroe, mi madre es un héroe, que me ha dado todo lo mejor que ha podido. Eso nos hace vivir en paz y nos hace vivir tranquilos, y les aseguro que nos alarga nuestra vida, hermanos. ¿Verdad que sí, hermanos? Dice Pablo que ninguno menosprecie tu juventud, que ninguno desdeñe por lo que eres, que ninguno te desprecie, que ninguno te menosprecie, te tenga en poco. Valorar a las personas es nuestro trabajo y es nuestro deber, hermanos, porque no sabemos lo que hay en ellos, el potencial y el plan de Dios que tiene para ellos, hermanos. Confiemos en que Dios es bueno, es justo, para darnos a cada uno lo que merecemos, hermanos. Pero sobre todo, démonos a cada uno el amor, el respeto, el reconocimiento que merecemos, hermanos. Cada uno reciba el honor que merece recibir, el respeto, el valor, el amor, hermanos. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Y eso hará que nuestra marcha sea suave y placentera, hermanos. Aleluya. Esta vida es muy corta, hermanos, como para desperdiciarla en cosas como esas, hermanos, viviendo, menospreciando. Es muy corta como para desperdiciar nuestra vida sintiéndonos más que los demás, hermanos. Disfrutemos cada día, cada instante de nuestra vida bajo la gracia de Dios, bajo la venia de Dios. Que Dios nos da un día de vida, disfrutémoslo, hagamos todo lo que conviene al bienestar de la familia, de la iglesia, hermanos. Que el Señor dirá que viene mañana, hermanos. Aleluya. Denle un aplauso al Señor, denle un aplauso a Cristo. Vamos a ponernos de pie. Y pues ya nos pusimos emotivos, hermanos. ¿Qué le parece si nos damos la oportunidad de tomarnos de las manos cerrando filas? Ya tenía mucho que no hacemos esto. Tómese de las manos con una actitud de limpieza, de salud, verdad, de respeto. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te doy. Gracias te doy porque en tu grande misericordia nos has permitido estar aquí. Gracias te doy, bendito Cristo, porque tu grande amor nos envuelve hoy. Que ninguno menosprecie nuestra juventud, que ninguno tenga en poco nuestras capacidades, que ninguno tenga en poco nuestros logros, nuestros éxitos, nuestra propia persona, sino que cada uno de nosotros
reconozca la gracia que hay en el otro hermano, en el esposo, en la esposa, en los hijos. Cada uno de nosotros reconozca como superior a uno mismo a los demás, y hagamos que el paso por esta vida, Señor, sea más suave y placentero, y con tu ayuda lograr las cosas que nos hemos propuesto. Yo estoy seguro que en cada uno de mis hermanos y hermanas, jóvenes, señoritas, niños, aún los ancianos, en su corazón hay un gran potencial. Hay un plan de Dios para ellos, y tú vas a cumplir ese plan, ese proyecto en sus vidas. Y no nos toca a nosotros juzgar ni tener en poco lo que tú tienes para ellos, porque a cada uno de nosotros nos das lo que le pertenece, lo que necesita, Señor. Bendigo la vida de todos ustedes, bendigo la vida de mi familia, bendigo la vida de mis hermanos, bendigo la vida de mis hermanos consiervos, de mi hermano Pepe, de mi hermano Daniel, de mi hermano Jorge, que nos están apoyando en las misiones. Bendigo a los hermanos de las misiones Salitrillo, del Llano, de Tlacinacalpan, de La Loma, de la zona militar. Señor, los bendigo, Padre, y ayúdame a amarlos, ayúdame a valorarlos, ayúdame a aquilatar sus corazones, su amor, su forma de ser, Padre, y aceptarlos tal y como son, Señor, sabiendo que tu gracia se ha derramado sobre ellos, a lo mismo que cada hermano, cada hermana aquí presente, Señor. Que podamos ayudarnos en este camino que a veces se torna difícil por la maldad y las cosas que se viven en este mundo. Podamos tomar tiempo para ayudarnos, apreciarnos, amarnos, apoyarnos, fortalecernos unos a otros, Señor, así como creo yo que a ti te agrada que sea, Señor. Padre, que ninguno, Señor, ninguno menosprecie, que ninguno tenga en poco nuestra vida, ninguno tenga en poco lo que somos o hacemos. Al contrario, valoremos. Bendigo la vida de tu iglesia, la vida de tus hijos, aún los hermanos que, Padre, han ayudado y han apoyado económicamente a los proyectos. Bendigo al que da 5 pesos, bendigo al que da 10, bendigo al que da 20, bendigo al que da 100, bendigo al que da miles. Lo bendigo por igual, Padre, porque esa es tu gracia derramada sobre cada uno de nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Y perdónanos si hemos hecho esto, Señor. Creo que lo hemos hecho. Perdónanos, sana nuestro corazón y permite que nosotros mismos también no nos menospreciemos a nosotros mismos, sino que nosotros sepamos quiénes somos en Cristo, Señor, por tu gracia y por tu gran amor. En el nombre de Jesús, amén, Señor, amén. Denle un aplauso al Señor. Gracias al Señor. No se mueva de ahí, no se mueva.